clase, ¿sí, ya? Chao, Lara. Mañana van a venir a jugar, ¿ya? ¿Estás viendo esto a la vuelta? Uh-huh. Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Doctor, buenas noches. Sí, se le escucha y la pantalla igual está compartida. Sí, perfecto, excelente, muy bien. Hemos quedado por estos conceptos, ¿no es cierto? Más o menos, a ver, ostectomía, amputación. ¿Verdad que hemos quedado, no? Doctor, desde luxación nos toca. Sí, doctor, sí, justo eso. Luxación. Ya hemos hecho artrosis, desarticulación, esguince, hemos hablado de esguince, no hemos hablado de esguince. Doctor, en la anterior clase quedamos en artrosis, Exacto, por acá más o menos en artrosis hemos quedado, ¿cierto? porque me noté. Artrosis. Yo recuerdo, porque no les he hablado nada de artrolisis, no les he hablado de artroplastía tampoco. La artroplastía sí les he hablado. Artrolisis también, procedimiento quirúrgico por medio del cual se limitan los movimientos de la articulación mediante una evolución. Artroplastía, procedimiento quirúrgico, hemos hablado de esto. Esto hemos hablado, sí, está bien. Desde acá. Bueno, la artrosis entonces es una enfermedad degenerativa que ustedes van a ver casi en la mayoría de las personas mayores que tienen este problema, ¿no? Que se caracteriza por el desgaste del tejido cartilaginoso. Toda articulación tiene este tejido que es el tejido cartilaginoso, ¿no? Que es la superficie directamente que ha de hacer que llega a tener una congruencia de la articulación. Entonces, ahí es el desgaste. Ustedes alguna vez han tenido una caries dental, más o menos de esa forma se presenta la artrosis. Y al haber esas lesiones a nivel del cartílago articular, empieza a haber un desgaste entre ambos extremos de la articulación. Y lo que va a provocar el dolor, que es un dolor molestoso, un dolor intenso, que fácilmente puede llegar directamente a la anquilosis. La desarticulación no es más que un procedimiento quirúrgico mediante el cual se realiza la sección de un segmento anatómico a través de la cavidad articular. Lógico, si yo, por ejemplo, voy a hacer una desarticulación a nivel de la muñeca, ¿en qué articulación voy a estar? En la articulación radiocarpiana, ¿no es cierto? Si voy a hacer una desarticulación a nivel del codo, voy a estar en la articulación húmero radiocubital.
Si voy a hacer una desarticulación a nivel del hombro, voy a hacer a nivel de articulación glenohumeral. Entonces, a ese nivel es lo que se realiza el procedimiento quirúrgico y lo que se denomina desarticulación. Esguince, esto sí usted ya tiene que ir conociendo, porque el día de mañana ya van a tener gente que les van a consultar, doctorcito, me he caído, me duele el tobillo, me duele tal parte, entonces tienen que conocer a qué se denomina el esguince. El esguince es una lesión total, ¿me escuchan, no? ¿Hola? Sí, doctor. Perfecto, perfecto, porque yo estoy hablando y después no me escuchan y bueno, tengo que volver a repetir. Bueno, entonces el esguince, que es generalmente paciente que se les ha de acercar en todo momento ante ustedes, van a decir, doctorcito, usted que está, que ya va a ser médico, tengo un dolor en tal parte, bueno, ustedes tienen que saber el concepto respecto a la lesión del esguince. Entonces, el esguince es una lesión total o parcial de los ligamentos, en este caso de los ligamentos, de una articulación, ya sea por distensión, estiramiento excesivo o torsión. También rasgadura, acompañado de un hematoma, inflamación y dolor que limita el movimiento de la parte blanda, o la parte lesionada. Ustedes saben de que en una articulación presenta ligamentos, cápsulas, que es lo más importante, los elementos de una articulación. Cuando estos sufren una rotación, una torsión, van a provocar un estiramiento de estos elementos. Y es lo que nosotros llegamos a conocer como esguince. Y se va a manifestar directamente por un hematoma, una inflamación y el dolor, que es lo más importante. Y lo más importante, el edema, el hinchazón, ¿no? Entonces, a la vez el esguince, yo algo ya me adelanto, se divide en tres: esguince leve, grave o moderado. O hay otros libros que dicen directamente primero, segundo, tercero, ¿no? El leve, el signo más importante que se presenta a nivel de articulación es el edema y el dolor en el leve, ¿no? Mientras que en el esguince ya moderado existe una equimosis. La equimosis es lo que ustedes conocen, por ejemplo, el morete después de una pelea que tiene, ¿no es cierto? A nivel del ojo, a nivel qué sé yo, del cuerpo. Es esa carne molida que hablan vulgarmente, ¿no es cierto? Es un hematoma que se presenta a ese nivel por la lesión vascular, por la lesión de partes blandas. Entonces, es la famosa equimosis que se presenta. Entonces, ya tienen un síntoma que es el edema, la equimosis y el dolor. Entonces, en un esguince simple, ¿no? O sea, de primer grado, leve, se presenta simplemente un edema y dolor, nada más. No hay equimosis. En el segundo grado o esguince moderado, ya se presenta el esguince, o mejor dicho, la equimosis, el dolor y también el edema. Mientras que ya en un esguince grave, ¿no? Directamente, o tercer grado, ya existe ruptura de los ligamentos, gran edema y hasta se podría decir ya existe un bostezo, ¿no? Entonces, ya algo más están aprendiendo sobre el esguince. Leve, grave, moderado o primero y segundo, tercer grado. Perfecto. La luxación. Ustedes saben que igual, alguna vez haciendo algún deporte, van a tener esta patología que es la luxación con frecuente. Luxación de tobillo, luxación de rodilla, luxación de codo, luxación de hombro, que generalmente de acuerdo a la articulación glenohumeral, húmero radiocarpiana o directamente luxaciones interfalángicas, luxación de tobillo, que es lo que con más frecuencia se presenta. Entonces, ¿qué es? Es la pérdida, es la incongruencia total, ¿no? que presenta la articulación en cualquier parte o cualquier segmento del esqueleto. Y lógicamente, cuando existe esa incongruencia, o sea que, como dicen, para que ustedes me entiendan, se ha dislocado, dice mucha gente, ¿no? Entonces, ese nombre ya casi generalmente no se utiliza, luxación. Es la pérdida de la congruencia articular, ¿no? Existe una incongruencia articular, ¿no? Y generalmente esta patología nos lleva
a que nosotros realicemos un procedimiento bajo anestesia para poder poner a su lugar esta luxación de la articulación que ha sufrido, ¿no? Esto siempre hace... Y bueno, pero ocurre de que, por ejemplo, estas luxaciones, mucha gente en el momento que se ha presentado esa patología, ocurre de que ese momento no siente la molestia. Cuando ustedes agarran, qué sé yo, hay muchos que dicen, sí, hay que traccionarle, hay que jalarle, y ocurre de que al hacerles esa maniobra, ya ustedes pueden reducir la luxación. Viene el paciente, sacamos la radiografía, la articulación está en su lugar, pero ¿qué va a pasar? Que como la luxación que ha hecho ha lesionado ligamentos, ha lesionado la cápsula, ha lesionado partes blandas, entonces vamos a tener la clínica. Y lógicamente yo ya tengo que pensar como traumatólogo, directamente decir, bueno señor, usted ha tenido una luxación, pero ocurre que en el momento que usted estaba haciendo el deporte, uno de sus compañeros le puso a su lugar, así tengo que hablarle, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es inmovilizarle, analgésico, antiinflamatorio, y darle un tiempo de, en este caso si trabaja el hombre, darle una baja médica, ¿no? Entonces, qué importancia conocer estas cosas, porque ustedes ya, por ejemplo, al ver estas cosas, ya se están metiendo más a conocer, o están adentrando más a conocer la medicina, que en realidad son lo que ustedes tienen que hacer alguna vez cuando estén como médicos generales. Amputación. Alguna vez les ha de tocar también hacer esto, amputación. Hay muchos que ya vienen con el dedo, con la mano o con algún segmento amputado, de acuerdo al accidente que se le presentó. Especialmente en la mina, la mayoría de la gente que trabaja en mina viene por explosivos, amputaciones traumáticas, nosotros llamamos. O sea que se llegan a quitarse, podría decir, una parte del segmento orgánico del esqueleto que presenta, ¿no? Esa es la amputación traumática, porque una cosa es una amputación traumática que el paciente se ha provocado por un explosivo o algún accidente, mientras que nosotros cuando hacemos una amputación quirúrgica o por hacer un tratamiento, ¿no? Entonces hacemos este procedimiento que consiste, ¿no? Es un procedimiento quirúrgico en el cual se realiza la sección de un segmento anatómico mediante un corte óseo. Es lo que nosotros hacemos como médicos para dar alguna enfermedad, algún problema, digamos, de una tumoración, o un problema de un pie diabético. El pie diabético generalmente se llega a hacer las amputaciones a nivel de pie, a nivel de tobillo, a nivel de rodilla, a nivel de muslo, porque ustedes saben qué es lo que pasa con la famosa diabetes. La diabetes es un problema de la insulina, que ustedes ya conocen como médicos generales, ¿no? Que se altera la glucosa, y al alterarse la glucosa, el metabolismo llega también a alterarse, y empieza a haber necrosis o infecciones a nivel distal del miembro afectado, ¿no? En este caso, por ejemplo, el más conocido es el pie diabético, ¿no? Empieza a haber unas pequeñas ulceraciones, y esas ulceraciones ya el paciente llega a visitarnos cuando se complica. Generalmente no viene ese momento, ¿no? Porque todavía tenemos la oportunidad de poderle dar alguna solución, pero ya viene el paciente complicado, y a nosotros nos toca más que hacer esto, que es la amputación. O sea, es un procedimiento quirúrgico en el cual se realiza la sección de un segmento anatómico mediante un corte óseo, ¿no? Entonces, ustedes ya saben qué es la amputación. Una es una amputación quirúrgica, otra es la amputación traumática que se presenta. ¿Qué es la epifisiolisis? Ustedes saben de que existen los núcleos de crecimiento en los niños hasta una cierta edad, ¿no es cierto? Hasta que uno deja de crecer, 17, 18 años, ¿no? Cuando se presenta a nivel de esos núcleos de crecimiento, las lesiones, o sea, las fracturas, son la epifisiolisis, por ejemplo, es el deslizamiento epifisiario, ¿no? O una solución de continuidad, en este caso, una fractura, que nosotros llamamos normalmente una persona mayor, mientras que una persona que está en crecimiento, indicamos epifisiolisis,
deslizamiento epifisiario o solución de continuidad que se produce totalmente a nivel del cartílago de crecimiento. Acuérdense, a nivel del cartílago de crecimiento. Mucha gente viene y dice, doctor, ¿no? Entre los médicos generales que no han leído, no han pasado posiblemente traumatología, vienen y dicen, doctor, tiene fractura del pacientito. No, señores. Ustedes primeramente tienen que conocer la anatomía normal de un niño. Por ejemplo, van a ver como un rasgo de fractura en los núcleos de crecimiento, pero no son fracturas. Mucha gente como médico general los mandan a interconsulta y dice, doctor, fractura. Dice, no señor, no hay ninguna fractura. Una cosa es, por ejemplo, cuando en este caso existe el deslizamiento, esa es una epifisiolisis, pero se compara como con una fractura de un adulto. Entonces, todas esas cosas tienen que conocer, ¿no? Ahí está. Mientras que la fractura, en este caso ya estamos hablando de una persona mayor, es la solución de continuidad del tejido óseo, ¿no? Ya sea causada por una fuerza extrínseca o intrínseca, capaz de vencer la resistencia del mismo. Entonces, esa es una fractura. Y la solución de continuidad. Ustedes no me van a decir que es una fractura. ¿Si has roto su hueso, doctor? No, señor. Eso está bien para el vulgo. El vulgo me va a decir, doctor, me he roto mi hueso. Bueno, excelente, porque lo saben. Mientras que ustedes como médicos, cuando hagan alguna interconsulta con el traumatólogo, ¿qué tienen que hacer? Tienen que indicar paciente con una solución de continuidad en tejido óseo a nivel de tal parte. Sí, para eso están estudiando medicina. No es para que me vengan a decir, doctor, se ha roto su hueso. No, señores. ¿Sí? Perfecto. La luxofractura. Aquí, por ejemplo, ya existen dos componentes. Aparte de que se ha fracturado el hueso, se ha luxado la articulación. Entonces se llama luxofractura, ¿no? Y la solución de continuidad del tejido óseo que se acompaña de pérdida o congruencia de la superficie articular. Entonces, eso es lo que pasa. Y ahí ya va combinado una luxofractura. Y eso se presenta continuamente, ¿no? En accidentes de mina, accidentes de tránsito, especialmente en automovilístico, motocicleta, bicicleta y qué sé yo, tantas cosas que existen ahora, ¿no es cierto? Que, bueno, gracias a los asfaltos, la velocidad es qué sé yo, se podría decir, el motivo de los accidentes. Porque a quién no le gusta acelerar cuando esté en su coche, o cuando esté en su moto, o cuando esté en su bicicleta. Nunca le gusta que le pasen, ¿cierto? Entonces acelera y después los problemas son esos. Fracturas, esguinces, epifisiolisis y qué sé yo, tantas cosas. Y a veces hasta la muerte. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Eso Sí, que, doctor. muy bien. Sí, Porque doctor. de repente estoy hablando yo a no sé dónde, pero estoy hablando. Bueno, vamos a hablar ahora de otro término que es la ostectomía. Ostectomía, que es el procedimiento quirúrgico mediante el cual se realiza la exéresis de un fragmento óseo. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar posiblemente de una fractura multifragmentaria? O también se llama fractura conminuta, fractura en conminución, ¿no? ¿Qué significa eso? De que el hueso se ha llegado a fracturar en varios fragmentos, ¿no? Entonces, llega un momento donde esta fractura, ¿no?, puede tener, digamos, 4 a 5 días. Entonces, dejar esos fragmentos sueltos para nosotros es complicado. Entonces, preferible es retirarlos, especialmente a los pequeños. A eso es lo que se denomina, entonces, exéresis del fragmento o ostectomía, ¿no? Una cosa es la ostectomía y otra cosa es la osteotomía. La ostectomía, entonces, la exéresis. La osteotomía es directamente la regularización de un tejido óseo por vicio de consolidación, que se llama osteotomía. Bueno, la osteoclasia. ¿Qué significa osteoclasia? Es el procedimiento quirúrgico en el cual se fractura el callo blando u óseo para realizar correcciones en longitud rotacional o angulación del segmento óseo afectado. ¿Alguna vez ustedes han debido tener algún vecino, algún pariente que nunca no asistió al traumatólogo, entonces ha provocado una consolidación viciosa
O sea, que se ha fracturado y el hueso ha consolidado en la posición que estaba. Entonces, llegan del traumatólogo y el traumatólogo le dice, tengo que hacerte una osteoclasia. ¿Qué significa? Tengo que romper el hueso, ¿no? De nuevo, y alinear ese fragmento que se encuentra en vicio de consolidación, ¿no? Entonces, la osteoclasia es romper el hueso, en este caso ya consolidado. Este último hemos tenido un niño de unos 3 años, campesinito, que ha sido tratado en su comunidad por un, qué sé yo, yatí, no sé qué se llaman, señores, los que llegan a hacer la inmovilización, les inmovilizan con palitos, les inmovilizan con sangre de perrito, con lagartos y qué sé yo. Ustedes ya van a ver cuando sean médicos y cuando hagan sueño de provincia, cuando les toque hacer sueño de provincia, ¿no? Entonces, existe una consolidación viciosa y el paciente llega al hospital y justamente este niño tenía 3 años. Perdón, se le ha hecho la corrección mediante una osteoclasia. O sea, hemos roto el callo óseo y hemos llegado a alinear para poner una placa. Perfecto. La osteodesis, la osteodesis, ¿no? Es la contención de los fragmentos óseos mediante transmisión con alambres de Kirchner u otros. Generalmente esto, así por un traumatólogo, rara vez ya está, se podría decir, efectivizado este tipo o aceptado, se podría decir, este tipo de tratamiento. Generalmente esto puede ocurrir en los niños, pero un adulto hace una osteodesis ya no va. Por eso existen ya elementos importantes como ser clavos, placas, tornillos especiales para hacer la osteosíntesis en este caso. Mientras que la osteodesis es la contención de los fragmentos óseos mediante transmisión con alambres de Kirchner u otros. O sea, aquí tratamos de unir, pero con un simple clavito, que eso no es nada garantizado. Eso podemos hacerlo, qué sé yo, por un momento para posteriormente hacer el tratamiento definitivo. La osteomielitis, este término o esta enfermedad, esta patología para nosotros es lo más grave como traumatólogo que llegamos a tener. Es la infección súbita o de larga data de la cortical y médula ósea, es la infección del hueso en otras palabras, causada ya sea por una bacteria, ¿no? Puede ser por un hongo, o a veces directamente por algún elemento de osteosíntesis que por no haber hecho una asepsia-antisepsia buena, entonces llegamos a provocar este problema que es la famosa osteomielitis, ¿no? Y la osteomielitis, les adelanto, puede ser aguda y crónica. Y generalmente estas enfermedades no son fáciles de tratar. Casi una vez presentada la infección, es difícil de decir, yo he curado una osteomielitis. No, eso es mentira. Una cosa es que haya parado la infección, una cosa es que haya, igual que la tuberculosis, por ejemplo, no se cura, ¿no es cierto? Simplemente hacemos de que el famoso bacilo de Koch se encapsule, ¿no? Mediante lo que se dio las defensas orgánicas, y cuando estas defensas orgánicas disminuyen, ¿qué pasa? Entonces otra vez se reactivan. Entonces igualito pasa con la osteomielitis. La osteomielitis podemos probar a pararla, pero no curarla definitivamente. Y son, como les decía, agudas y crónicas. Ahí está, lo que me adelanté hace rato, la osteosíntesis. En este caso es el procedimiento quirúrgico mediante el cual se reducen y fijan de forma estable las fracturas mediante la implantación de diferentes dispositivos. Eso sí, cualquier fractura que se nos presente, ya sea a nivel diafisario, a nivel metafisario o epifisario, existen elementos quirúrgicos, ¿no? Que en este caso son los famosos implantes, que nos van a dar solución a ese tipo de fracturas. Y a eso es lo que nosotros llamamos osteosíntesis, ¿no? Porque toda fractura, el primer principio para el tratamiento es la estabilización. Si uno no llega a realizar la estabilización de una fractura, 100% vamos a llegar a complicaciones serias que es la famosa infección.
Entonces, nosotros tenemos que solucionar el problema mediante la osteosíntesis o mediante los implantes que tenemos actualmente para provocar en este caso, la reducción de la fractura. Hay que hacer directamente la fijación de los extremos, tanto proximal y distal, que estos no se muevan. Esa es la finalidad, estabilizar la fractura. Estabilizar. Si yo estabilizo bien la fractura, no va a tener ningún problema, ¿no? Pero si no estabilizo, estoy frito. Voy a llegar a infecciones. Puedo llegar fácilmente a pseudoartrosis. Pese a la estabilización, puedo llegar a pseudoartrosis. Ahí está la osteotomía, lo que me adelanté con respecto a la ostectomía. La ostectomía era la exéresis del tejido óseo, de los tejidos óseos, ¿no? En este caso, de una fractura multifragmentaria que estaba, qué sé yo, 4 o 5 días de evolución, que pierde la indicación y me da la obligación a sacarlo o realizar la ostectomía, mientras que la osteotomía es el procedimiento quirúrgico mediante el cual se practican cortes de un hueso de forma que el cirujano puede efectuar cambios en su posición sin realizar retiro de ningún fragmento, ¿no? O sea, ¿qué hacemos en cuña? ¿No? Hay una osteotomía que es la de Covenzi, por ejemplo, para solucionar problemas de valgo, varo y qué sé yo. Por eso que se dice, si se va a hacer una osteotomía interna, una osteotomía externa, bueno, hay varios tipos de hacer la osteotomía. La sinostosis es la unión de dos huesos. Ustedes saben de que existen, por ejemplo, una membrana, cuando existe la membrana interósea entre dos huesos, y en el caso, por ejemplo, de la tibia y peroné, en el caso del radio y el cúbito, existe la membrana interósea, ¿no? Y por exoceta motivo se presenta la unión de dos huesos adyacentes de un mismo segmento, incorporada por la osificación de los tejidos blandos, ¿no? O sea, se unen y eso es lo que denominamos nosotros sinostosis, ¿no? La sinostosis. La consolidación ósea. Para llegar a este proceso que es la consolidación ósea, ustedes cuando vean, por ejemplo, una fractura, siempre vamos a empezar a leer en el libro que una vez que se presenta una fractura, lo primero que va a provocar es un hematoma fracturario. Ese hematoma fracturario, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener sangre, va a tener un segmento óseo lesionado, ha de haber lesiones de partes blandas, músculos, tejidos de la subcutánea, por neurosis y qué sé yo, todos los elementos que vamos a encontrar. Entonces, para llegar a la consolidación ósea, se habla directamente de tejido fibroso y de tejido óseo. De principio del hematoma, que por los osteoclidos, osteoclastos y qué sé yo, todos los elementos óseos que van a llegar a actuar a nivel de la fractura para formar el callo de principio fibroso y posteriormente óseo. El fibroso se llega a formar hasta los 21 días y el calloso a los 45 días. Por eso que uno ya tiene que conocer qué elementos óseos llegan, o elementos o células actúan a nivel del hematoma para llegar hasta el tejido óseo. Es lo que nosotros llamamos consolidación ósea, proceso fisiológico mediante el cual se realiza la separación del tejido óseo previamente lesionado. Lógica, si no está lesionado no vamos a hacer una consolidación ósea. Tiene que haber sí o sí una lesión ósea, en este caso una fractura, para que haya la consolidación ósea y por lo tanto tiene que pasar por varias etapas, desde el hematoma fracturario, callo fibroso, callo óseo y la osificación. La consolidación viciosa, lo que también les he hablado anteriormente, o sea, que ocurre de que hay gente que
se fractura y nunca va al traumatólogo y el paciente tiene una consolidación viciosa, o sea, donde se ha fracturado, en la posición que se ha fracturado, ahí queda y para nosotros ya es complicado y ahí es donde tenemos que hacer las osteoclasias, las osteotomías y bueno, todos esos elementos que has ido hablando. Retardo de consolidación. Estas son las complicaciones de una, puede ser, qué sé yo, de una osteosíntesis mala, ¿no? O puede ser directamente de una inmovilización mala, ¿no? Entonces, pero de todas maneras tenemos que saber qué es un retardo de consolidación, ¿no? Es un enlentecimiento del proceso de consolidación ósea. Normalmente se dice que la consolidación ósea, ¿no? O la formación ósea se la toma directamente, o sea, se la debe tomar por lo menos hasta unos dicen hasta los 90 días, otros dicen hasta el año, ¿no? Para no hablar directamente de pseudoartrosis, que es otro elemento importante que tenemos que conocer. Porque que yo hable, por ejemplo, de un paciente que tiene pseudoartrosis a los 2 meses, estoy frito, ¿no? Eso quiere decir que no conozco la traumatología. Entonces, estos dos elementos que estoy hablándoles ahora, es importante conocerlos para poder decir si es un retardo de consolidación o es una pseudoartrosis, ¿no? Porque estas dos patologías se presentan cuando existen directamente fijaciones malas, estabilizaciones malas, o directamente diastasis directamente de los tejidos óseos, o compactación demasiada de los mismos. Entonces, todos estos elementos tenemos que conocerlos bien para poder realizar una osteosíntesis, ¿no? Porque nosotros, nuestra finalidad es hacer osteosíntesis, ¿para qué? Para que el tejido óseo, gracias a la formación de todos los elementos para llegar al tejido óseo, en este caso al callo óseo, tiene que tener un proceso. Entonces, puede haber un retardo de consolidación por el entencimiento del proceso de consolidación ósea. O sea que no tarda como es lo correcto, de 21 días el fibroso, de 45 días el óseo, tarda más, puede tardar, qué sé yo, hasta 3 meses, 4 meses, 5 meses. A partir del sexto, séptimo mes, hasta el noveno, hasta el 10º mes, ya recién hablo de una pseudoartrosis. Mientras tanto, hablo de una consolidación retardada, ¿no? En muchas personas, a los 45 días, el hueso estaría completamente osificado, ¿no? En otras no. Entonces, pues se habla de retardo de consolidación. Y ya cuando ya no ha consolidado la articulación, se habla de pseudoartrosis. Y es lo que nosotros llamamos, y tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico para dar nuevamente una osteosíntesis de acuerdo a los elementos que anteriormente se utilizó, si vamos a volver a utilizar los mismos o utilizar otros para dar solución a la pseudoartrosis. ¿Y qué es la pseudoartrosis? Es la complicación crónica de las fracturas en donde hay un cese de la consolidación, o sea, no llega a consolidarse, ¿no? Y se caracteriza por la movilidad indolora de la extremidad fracturada. Muchos autores dicen de que en la pseudoartrosis se presenta una articulación falsa. O sea, en vez de tener una rodilla, tenemos 2 rodillas, si es la fractura a nivel del fémur, ¿no? ¿Me entienden? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Sí, doctor. Entonces, la pseudoartrosis, conózcanlo bien, es una patología donde directamente el hueso no llega a consolidar. Al no llegar a la consolidación, que generalmente es a partir de los 9 meses, 10 meses, pues, llegar a tomarse ese tiempo, entonces hablamos de pseudoartrosis. Y se forma una articulación falsa, indolora. Y imagínense tener una articulación falsa en la mitad, en la diáfisis de un fémur, es completamente imposible de que el paciente pueda caminar. Entonces, tenemos que llegar a hacer otro tipo de tratamiento para poder para poder recuperar esa pseudoartrosis, que generalmente a veces no es fácil. No es fácil. Tenemos que acudir a los injertos óseos.
a los injertos óseos masivos, ¿no? O directamente a las transposiciones óseas que se hacen. Actualmente en el hospital tenemos un paciente que ha tenido una pseudoartrosis infectada, ¿no? Se le ha tenido que retirar un segmento óseo y ahora se le está haciendo la transfección ósea, o se está haciendo la transferencia ósea, ¿no? Entonces, así. La fasciotomía. Esto es importante que usted sepa. ¿Para qué hacemos la fasciotomía? Hola. Hola, compañeros. Sí, doctor. ¿Todavía me escuchan? Todavía me escuchan bien. Ya, la fasciotomía es necesario que ustedes tengan que conocer ese término porque ocurre